Bienvenidos a todos a This meeting is being recorded. la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico por la imagen. Hoy, como ponente, tenemos a Aram Esham, que es residente avanzado de radiología en el Hospital Josep Trueta de Girona y que nos va a hablar de lesiones traumáticas abdominales. Aram, por favor, todo tuyo. ¿Veis la pantalla? Lo vemos bien. Vale, pues hoy he decidido hablar del traumatismo abdominal, que es un tema muy amplio, pero me quería centrar en unas cuantas pinceladas importantes. No me centraré especialmente en ningún tema en concreto. Lo que haré es ir repasando toda una serie de cosas que creo que son necesarias tener en el manejo de la guardia, ¿no? Hay cosas que son muy frecuentes, lesiones que son muy frecuentes y a las que ya estamos acostumbrados, y otras que son más infrecuentes y que requieren por nuestra parte saber un poco cómo funciona la lesión y cómo adaptar el protocolo. Entonces, bueno, vamos a ver sobre qué hablaremos, ¿no? Empezar a hablar sobre los protocolos del TAC y después pasaremos a hablar a unos cuantos conceptos generales que ya veremos. Después pasaré a hablar de lesiones vasculares y por último hablaremos de lesiones viscerales antes de concluir la sesión. Dentro de las lesiones viscerales veremos por este orden las lesiones hepáticas, esplénicas, genitourinarias, mesentéricas / intestinales y las pancreáticas. Entonces, quería empezar hablando sobre el rol del ECOFAS, que es un tema un poco que nos incumbe a todos. En nuestro centro, por ejemplo, nos activan a través del Busca cuando hay un politrauma de prioridad cero, que en teoría son pacientes que están inestables, nos activan y tenemos que subir con el adjunto a urgencias a hacer el ECOFAS, ¿no? El ECOFAS, pues como ya he dicho, se realiza en pacientes politraumáticos. En función del centro varía si son inestables o si se hacen todos. Y forma parte de la actuación inicial que hay en el ámbito de críticos para ayudar a tomar las decisiones rápidas. El objetivo del ECOFAS es buscar líquido libre, que es unas localizaciones determinadas, que es donde tiende por declividad, por gravedad, a acumularse el líquido libre, ¿no? En el contexto de traumático se asume que se mueve peritoneo. Estas localizaciones son el pericardio, el flanco derecho, el flanco izquierdo y en pelvis, ¿no? Aquí en la derecha tenemos ilustradas pues, las localizaciones donde se busca y la imagen de abajo a la derecha vemos el espacio de Morrison con la típica imagen del líquido libre, ¿no? Que nos indicaría que el paciente probablemente tenga hemoperitoneo, dado el contexto. ¿Qué pasa? Que el ECOFAS tiene una serie de limitaciones. El ECOFAS puede ser una prueba que es negativa si el hemoperitoneo no es muy notable. En menos de 500 mililitros muchas veces no es un ECOFAS positivo y bueno, que esto nos limitaría porque si es una lesión que está haciendo un sangrado reciente o incipiente y nosotros diagnosticamos el ECOFAS como negativo, esta lesión puede seguir sangrando y acabar siendo significativa. Después, muchas lesiones abdominales que vemos puede ser que no asocien hemoperitoneo. Pues como ya he dicho, ¿no? Después tendrá una dificultad para ver, esta prueba tiene dificultad para ver hematomas retroperitoneales o extraperitoneales que pueden ser secundarias a lesiones súper graves y que no veremos nosotros como yo, por ejemplo, la última de las últimas guardias que hice, tuve un paciente politraumatizado que tenía muchísimo líquido extraperitoneal en contexto de una probable rotura vesical y en el ECOFAS fue negativo. Y después en el TAC era muy evidente la cantidad de líquido que tenía. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que si tenemos un estudio ECOFAS negativo, no nos descarta la presencia de lesiones traumáticas graves. Entonces, es un estudio que también está limitado en pacientes obesos y en el enfisema subcutáneo. Y esto no teniendo en cuenta pues, que en el ámbito de críticos, donde hay muchísimas personas actuando a la vez, puedes encontrarte una faja pélvica y las condiciones en las que haces la ecografía pues, son mejorables, ¿no? Porque es una situación que es un poco caótica. Entonces, el ECOFAS tiene una utilidad discutida, ¿no? Porque es mucho más importante la estabilidad hemodinámica del paciente. Igualmente, es una buena forma de orientar a los clínicos que están manejando politrauma y orientarles por dónde va el paciente, ¿no? Qué tipo de lesiones son esperables. Pero un ECOFAS que sea positivo, si está estable, irá al TAC de todas formas, y un ECOFAS que sea negativo, si está inestable, probablemente se vaya a quirófano. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Que tampoco es una cosa muy determinante. Es mucho más importante la estabilidad hemodinámica. Entonces, estudios que he encontrado de universidades americanas con un número de pacientes de 4.000 estudiaban el valor de un ECOFAS negativo en el ámbito de urgencias, ¿no? En pacientes politraumatizados. Y la conclusión era que dependía si tenían un protocolo de observación clínica de 24 horas o no. Entonces, en centros donde por defecto no se hace esta observación clínica de 24 horas, con un ECOFAS negativo no te puedes quedar tranquilo y debe hacerse un TAC. En cambio, si existe esta observación clínica 24 horas,
un ECOFAST negativo más la observación clínica 24 horas en la que el paciente sigue bien y estable, excluye casi por completo las lesiones traumáticas abdominales. Ahora pasaré a hablar de protocolos TAC, que es un tema que yo considero que es bastante importante. Hay muchísima variabilidad entre centros, pero existe un mínimo necesario de pruebas que tenemos que hacer, ¿no? Que serían un TAC de cráneo simple, un TAC de cervicales simple con las reconstrucciones óseas apropiadas y después un TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste, ¿no? Que idealmente si tenemos que hacer una fase sería la fase portal, que es donde se equilibra más ver el parénquima, ver focos de sangrado, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que en función de cada caso tenemos que valorar, añadir o modificar el protocolo, ¿no? Por eso es muy importante que el radiólogo tiene que estar en máquina hablando con los clínicos y viendo cómo se dispara la prueba, pues para actuar in situ, ¿no? Porque no puede ser que disparemos un politrauma, nos lo vemos luego y pensemos, ¿no? Ojalá hubiese añadido esto, ojalá hubiese hecho esto. Entonces, cosas que podemos valorar añadir son, por ejemplo, si tenemos un sangrado muy probable, el ECOFAST ha sido positivo y el paciente se está inestabilizando, pues un abdomen sin contraste, añadido todo esto que hemos dicho antes, pues ayudaría a caracterizar mejor una lesión sangrante, ¿no? Porque sabemos que con los sangrados, a veces con fragmentos óseos, con el propio hematoma, son difíciles de diagnosticar. Un angiotac de tórax y abdomen superior si se sospecha de lesión aórtica, por ejemplo, en lesiones de aceleración, deceleración súbita, o si sospechamos muy claramente sangrado o lesión vascular, también sería apropiado. Un abdomen en fase tardía, lo mismo, si se sospecha sangrado, para caracterizar estas lesiones, es ideal tener, ¿no? En un mundo ideal tendríamos siempre un TAC simple, un abdomen en fase arterial, un abdomen en fase portal. O si sospechamos o vemos en el TAC cuando se dispara una lesión renal, pues podemos hacer otra fase tardía a los 5 o 10 minutos para caracterizar posibles lesiones del sistema colector renal. Después un angio de cuello, que a mí me sorprendió que no está establecido en muchos protocolos, como que no se hace por defecto en muchos protocolos, si sospechamos lesión cervical, ¿no? Si por sospecha clínica o por el TAC inicial que hacemos vemos una lesión evidente cervical, pues para descartar una disección vertebral, que es una lesión muy grave que sería correcto diagnosticarla pues ¿no? En una fase precoz del manejo del paciente. Después la cistografía retrógrada en sospechas de lesión vesical, sobre todo cuando vemos pues, fracturas pélvicas complejas o mucho líquido perivesical, hacer una cistografía retrógrada. Esto luego lo puntualizaremos, pero que es importante que con una fase tardía, como lo que hacemos para descartar lesiones del sistema colector renal, no es suficiente. Para descartar una lesión vesical con seguridad, tienes que distender bien la vesícula, la vesícula, la vejiga, y ponerle contraste, 300-500 mililitros, hasta que el paciente tenga sensación de que se orina encima, porque si no, hasta el 50% de lesiones en una fase tardía están ocultas. Y después, contraste oral se ha dejado de usar en muchos centros, aunque en algunos protocolos lo usan para lesiones penetrantes, porque hay una gran incidencia de perforación intestinal, entonces pues le ponen contraste oral. En nuestro centro no lo hacemos normalmente, pero tampoco tenemos muchos apuñalados. Entonces, he puesto aquí dos ejemplos para ilustrar pues, ¿no? Lo que sería un protocolo ideal y después el protocolo a la derecha de fase única, ¿no? Que se aproxima más de lo que hacemos en nuestro centro, pero bueno, esto cambia mucho, hay mucha variabilidad en función del hospital. Un protocolo ideal incluiría pues, un cráneo cervical sin contraste, como hemos dicho, y después un angiotac que vaya desde el cuello hasta el hemiabdomen superior. Después haríamos un abdomen en fase portal y valorar en función de los hallazgos de máquina o el contexto clínico una fase tardía. En cambio, el protocolo fase única es lo mismo, ¿no? Tenemos un cráneo cervical sin contraste y después se hace un angio tardío que va desde cuello hasta el abdomen y lo incluye todo. Y después lo mismo, ¿no? Se valora hacer una fase tardía. El protocolo ideal, lo bueno que tiene es que tienen una mejor detección y caracterización de lesiones. En cambio, el otro, pues te ahorras radiación, aunque en politraumas, sobre todo si son graves, es una cosa que tendría que pasar a segundo plano. Pero el precio que pagas es que tienes menos sensibilidad para detectar lesiones vasculares, ¿no? Y sangrado activo. Entonces vamos a hablar 4 pinceladas sobre el líquido libre y el hemoperitoneo. El líquido libre en contexto de un paciente traumático siempre debe preocuparnos y sabemos, como ya hemos dicho antes, que se acumulan los espacios de Cleaves, ¿no? Que son la pelvis, el espacio paritocólico derecho, el espacio de Morrison y el espacio subfrénico derecho. Esto es lo que se busca en el ECOFAST, ¿no? Donde buscamos el líquido en el ECOFAST. La ausencia de hemoperitoneo no descarta lesiones traumáticas abdominales graves. Como ya hemos dicho antes, si tenemos poco hemoperitoneo,
o el sangrado es muy reciente y está empezando, puede ser que el ecofase sea negativo, y después que hay muchas lesiones graves que no asocian hemoperitoneo, sino hemorretroperitoneo o extra, ¿no? Hematomas extraperitoneales. Entonces, debemos saber que el hemoperitoneo no es siempre homogéneamente hiperdenso. A veces tiene características muy heterogéneas porque tiene coágulos, puede tener niveles líquido-líquido, y en algunos casos, aunque no es lo más frecuente, pero más frecuente de lo que nos imaginamos, el hemoperitoneo puede ser hipodenso, hasta menos de 20 unidades Hounsfield, sobre todo en pacientes que están anémicos. Entonces, un breve repaso sobre las unidades Hounsfield en contexto de hemoperitoneo. Como ya hemos dicho, si es menos de 20-30 unidades, puede ser un hemoperitoneo igualmente de baja densidad, o puede ser otro tipo de líquidos, ¿no?, biológicos que están en el cuerpo: bilis, orina, contenido intestinal, ascitis. De hecho, hace años, cuando la tendencia en manejo no era tan conservador, los cirujanos, cuando lo que encontrábamos nosotros era hemoperitoneo o líquido libre aislado, se asumía que tenía una perforación intestinal y el paciente iba a quirófano. Después, la sangre fresca, que aún no se ha coagulado, tiene una densidad aproximada entre 30 a 45 unidades Hounsfield. Y la sangre que ya está coagulada, lo que sería, ¿no?, coágulos o el coágulo centinela, que es un signo muy importante para detectar el punto de sangrado, pues tiene una densidad más elevada, ¿no?, 45-80 unidades Hounsfield. Es la densidad más elevada que esperamos encontrar sin extravasación de contraste. Entonces, aquí os dejo unas fotos, ¿no? A la izquierda vemos el hemoperitoneo. En la foto de arriba vemos que tiene una densidad mixta, ¿no? Tiene como un nivel de sedimento, un nivel líquido-líquido que es más hiperdenso, y pues la resta del hemoperitoneo tiene una densidad que se asemeja más a, pues, a la ascitis, ¿no? En la foto de la izquierda, pero abajo, vemos un hemoperitoneo más típico, ¿no? Homogéneamente hiperdenso y con algunos coágulos heterogéneos, pero bueno, que es bastante homogéneo. En las fotos del medio vemos las fotos de coágulos centinela, ¿no? La imagen de coágulos centinela suele estar en contexto de un sangrado reciente o un sangrado activo en ese momento, y es sangre que tiende a coagularse justo adyacente por la reacción hemostásica, ¿no?, del cuerpo al lado del punto de sangrado. Entonces se ve como, pues, un foco que puede tener varias morfologías, pues de hiperdensidad, que destaca respecto al hemoperitoneo que tiene de base, que ya es hiperdenso de por sí, ¿no? Y después a la derecha os pongo una foto de secundaria. La laceración hepática no se ve, pero es un paciente que tiene una laceración hepática y que el hemoperitoneo que hizo pues era de baja densidad. No sé si porque tenía anemia o por lo que fuese, pero grabarnos en la cabeza esto, ¿no?, que si el líquido no es hiperdenso, no necesariamente descarta que sea hemático. Entonces empezaremos a hablar sobre lesiones vasculares. Las lesiones vasculares más frecuentes que nos podemos encontrar, aunque hay de muchos tipos, son el sangrado activo y el pseudoaneurisma, ¿no? Tenemos que saber identificar dos, serían estas. Hay otras lesiones vasculares como la disección, flaps intimales, las fístulas arteriovenosas y la trombosis, que son menos frecuentes pero igual de importantes. Entonces hay una serie de signos indirectos que nos orientan a que podemos enfrentarnos a una lesión vascular, ¿no? Que serían, evidentemente, la presencia de un hematoma, pero también la infiltración, ¿no?, la afectación densitométrica de la grasa alrededor de un vaso nos puede sugerir una pequeña lesión, o también alteraciones de la perfusión de órgano diana, ¿no?, que igual lo primero que vemos son las consecuencias y después vamos a buscar la lesión. Esto es muy importante. Como ya hemos dicho, el sangrado activo y el pseudoaneurisma son las dos lesiones vasculares más frecuentes y tenemos que saber distinguirlas cuando presentan al menos su morfología típica, ¿no? Los dos son focos de hiperdensidad en el TAC con contraste, y la diferencia está en cómo se comportan en la fase tardía. Por ejemplo, el pseudoaneurisma tiende a mantener una morfología nodular, ¿no?, y su densidad sigue al pool vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue al vaso del que proviene. ¿Por qué? Porque al final es una lesión que sigue conectada con la circulación, ¿no? Los pseudoaneurismas tienen la característica de que son menos evidentes normalmente en fase tardía y que no asocian un aumento del hematoma que los contiene, ¿no?, del hematoma adyacente. En cambio, el sangrado activo, la característica que tiene es que entre una fase y otra cambia de morfología, no necesariamente que se haga más grande, aunque la mayoría de veces sí, pero cambia entre las dos fases. Tiende a tener una morfología más irregular, no tan nodular como el pseudoaneurisma. Puede aumentar de densidad y normalmente, o puede asociar lo que se llama pooling de contraste en los planos de Cleaves, ¿no? Que quiere decir que simplemente el contraste se va acumulando en un nivel líquido-líquido en los planos de Cleaves por gravedad. Y suele ser un signo bastante fiable de que estamos ante un sangrado activo. También asocia un aumento del hematoma adyacente.
Entonces, esto es en un mundo ideal, pero en la vida real, pues los pseudoaneurismas, por ejemplo, no siempre son lesiones nodulares bien definidas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos ante una lesión esplénica de alto grado y vemos que en la imagen de la izquierda, pues en la fase arterial, vemos un blush de contraste muy heterogéneo, con una morfología muy irregular, pero después en fase tardía queda ocultada en el parénquima, ¿no? Este sería un comportamiento típico de un pseudoaneurisma, pero como vemos, no es una lesión nodular. De hecho, también es raro que en laceraciones de alto grado solo haya un pseudoaneurisma. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, que es la angiografía que se hizo en este mismo paciente, pues la disrupción vascular ha dado lugar a que se formen múltiples aneurismas. Entonces, que no siempre tengamos en la cabeza que buscamos una cosa que se asemeje a un nódulo, ¿no?, hipervascular, sino que pueden ser cosas muy heterogéneas en contexto de múltiples lesiones vasculares y pseudoaneurismas. Y que además puede tener las dos cosas. Puede tener un pseudoaneurisma y un sangrado activo, puede tener un pseudoaneurisma y una fístula arteriovenosa. Y son cosas que, por TAC, a no ser que tengan morfología típica, pueden ser difíciles de distinguir y que son más fáciles de ver a posteriori en el estudio angiográfico. Entonces, por eso mismo, hay el concepto de, ¿no?, sangrado versus lesión vascular contenida. El sangrado activo, con los signos que hemos dicho, suele ser fácil, aunque puede ser difícil, suele ser fácil de reconocer, pero las lesiones que ya no son sangrados activos, como por ejemplo, sobre todo el pseudoaneurisma y la fístula arteriovenosa, pueden comportarse igual en el TAC, ¿no? Las dos pueden ser lesiones que dan un blush en fase arterial y que después se ocultan en el parénquima o bajan de densidad. Y las dos se pueden comportar así. Entonces podemos agruparlas, hay algunos autores que las agrupan en el término de lesiones vasculares contenidas, ¿no? O sea, podemos ver una hiperdensidad de contraste que después aumenta en la siguiente fase, aumenta el hematoma, etcétera, etcétera, pues tenemos un sangrado. Pero si en cambio vemos una hiperdensidad en la fase arterial que luego queda oculta en el parénquima o baja de densidad o mantiene la morfología, pues la podemos agrupar en lesiones vasculares contenidas, porque a veces es difícil especificar si es un pseudoaneurisma o una fístula. Y como ya hemos dicho, esto se sabrá luego en el estudio angiográfico. Dos pinceladas sobre la lesión traumática de la aorta abdominal, que es mucho menos frecuente que la lesión de la aorta torácica, pero asocia mucha, como es evidente, mucha morbilidad y mortalidad. Puede tener muchas formas, desde flaps a disecciones hasta pseudoaneurismas y roturas completas con transección de la aorta. Suelen asociarse a hematoma retroperitoneal, como hemos dicho antes, ¿no?, que esto podría potencialmente, aunque no es frecuente, no dar manifestaciones en un estudio COFAST inicial. También se asocian menos frecuentemente, pero se asocian a lesiones intestinales y a fracturas lumbares. Entonces, lugares frecuentes donde tenemos que buscar fracturas, hay lesiones aórticas, sobre todo es a nivel de la arteria mesentérica inferior y después a nivel de las arterias renales. Menos frecuentemente en el nivel por debajo de la arteria mesentérica inferior. También tenemos que buscar si tenemos fracturas lumbares, sobre todo si son con mucha combinación o desplazamiento. Tenemos que buscar flaps intimales o lesiones aórticas al lado de las fracturas lumbares. Y si es un mecanismo de deceleración, tenemos que buscar a nivel de la crura diafragmática, que como ya sabemos por lesiones en otros órganos y como veremos después también lesiones intestinales, las cosas que están fijadas en el cuerpo, cuando hay un mecanismo de aceleración, pues sufren y por mecanismos de tracción se lesionan, que sería el análogo al ligamento arterioso de la aorta torácica. Entonces aquí os dejo unas fotos de las imágenes de flaps intimales, como se ven. A la izquierda vemos este defecto de reablación nodular, que en contexto traumático se da de flap. No siempre hay solo un flap, puede haber muchos flaps que reflejan lesión intimal y como aquí vemos están asociados a fracturas en la columna lumbar. También hay lesiones mucho más graves que no son flaps, como ya hemos dicho, podemos ver una disección que ya sabemos cómo se ve, o roturas aórticas directamente, que esto será muy raro de ver porque asocian muchísima mortalidad, pero bueno, hay algunos estudios que se consiguen hacer porque al ser retroperitoneal puede contenerse más o menos. Pero bueno, estas son lesiones que asocian a mortalidad muy alta y que son raras de ver precisamente por eso, ¿no? También algunos conceptos de lesiones vasculares en traumatismo pélvico. Hasta un 40% de los traumatismos pélvicos asocian un sangrado significativo, sobre todo y directamente proporcional al grado de conminución de las fracturas pélvicas, ¿no? Como más grave y más inestable sea la fractura pélvica y más fragmentos tenga desplazados, más probabilidad hay que haya un sangrado. Entonces, los sangrados pueden ser arteriales, pero también en la pelvis pueden ser venosos y pueden ser de la misma médula ósea. Que son más difíciles de detectar tanto por nosotros como por nuestros compañeros de intervencionismo.
Entonces, saber que los mecanismos de compresión antero-posterior asocian un mayor grado tanto de fracturas pélvicas como de lesiones arteriales, porque están correlacionadas, y que las arterias más frecuentemente lesionadas son la glútea superior y la pudenda interna. Entonces, en la pelvis, concretamente, las lesiones más frecuentes son el sangrado y la oclusión, no el sangrado y el pseudoaneurisma, sino el sangrado y la oclusión vascular. Entonces, algunos tips que tenemos, algunos truquillos para detectar lesiones vasculares, pues por ejemplo, las reconstrucciones tipo MIP, tanto en sangrados en contexto traumático como en cualquier otro sangrado, normalmente facilitan visualizar lesiones vasculares como pseudoaneurismas o sangrados, ¿no? Las hacen más evidentes, sobre todo si modificamos la ventana aislando solo la hiperdensidad de los vasos. Saber que la mayoría de focos de sangrado activo tienen densidades muy elevadas, más de 100 Hounsfield, que suelen ser las mismas que el vaso sangrante del que provienen. Después saber que la irregularidad o la oclusión, el defecto de flujo de un vaso, también puede indicar el origen del sangrado, que si vemos una lesión sugestiva de hematoma o de sangrado activo, pero no vemos un foco de extravasación, no solo tenemos que buscar un foco de extravasación, que si vemos un vaso que esté irregular, con un calibre diferente o que está ocluido, puede ser que esté ocluido por espasmo precisamente porque está sangrando. Y después esto, recordarlo del coágulo centinela, ¿no? Si tenemos un hemoperitoneo difuso y no vemos exactamente dónde viene, tenemos que buscar dentro de este hemoperitoneo una región especialmente hiperdensa, que seguramente es el coágulo centinela y muchas veces está adyacente al punto que está sangrando. Aquí os dejo una foto simplemente de un sangrado de colon, que no era traumático, pero para ilustrar la utilidad del MIP, cómo realza y cómo exagera las lesiones sangrantes y facilita su detección. Después también es importante conocer el complejo de hipoperfusión, que son signos al final de inestabilidad hemodinámica por hipovolemia, ¿no? Normalmente en contexto traumático es por shock hemorrágico y bueno, es una serie de hallazgos que suelen ir asociados y que nos indican, ¿no? Cuando los vemos en el TAC que este paciente está en situación de inestabilidad y de shock hipovolémico. El más frecuente que vemos es lo que se llama el shock bowel, que implica una dilatación difusa, es importante que sea difusa, de las asas intestinales que asocia un marcado aumento del realce de la mucosa. Es importante que sea difusa porque si es focal estaremos pensando más en una lesión intestinal, porque esto al final es una cosa sistémica y esperamos una afectación pues, de todo el intestino, ¿no? Después hay otros hallazgos que son menos frecuentes, que son el aumento del realce cortical renal, el aumento del realce de las suprarrenales, que sobre todo se ve en niños y teóricamente está discutido en adultos, pero yo la verdad es que muchos pacientes que he visto graves sí que me ha llamado la atención que las suprarrenales eran muy hiperdensas, pero bueno, que en la literatura dicen que son hallazgos que sobre todo esperaríamos en niños. También se asocia a una disminución del calibre de la aorta y la vena cava inferior, que esto también lo vemos en la foto que tenemos a la derecha, y más o menos una relativa hipotenuación o heterogenicidad del hígado y el bazo, ¿no? Aquí os dejo unas fotos más porque es una imagen muy característica. Cuando la vemos en contexto traumático, vemos pues esto, la dilatación está de asas con un aumento del realce mucoso tan importante. Tenemos que pensar que estamos ante el shock bowel, ¿no? Y que el paciente está en un contexto de hipoperfusión. Vamos a hablar ahora de lesiones viscerales y empezaremos con los conceptos generales. Los órganos más frecuentemente lesionados por este orden serían el bazo, el hígado, el intestino y mesenterio y después ya vejiga, colon, diafragma y páncreas. Sobre todo bazo e hígado es lo que vemos más frecuentemente. En las lesiones penetrantes el matiz de que el hígado se lesiona más que el bazo por ser más grande simplemente y que en lesiones penetrantes también es más frecuente ver lesiones en órganos protegidos, ¿no? Como el páncreas, suprarrenales y la vesícula biliar. De todas las lesiones viscerales que podemos ver, la más frecuente es la laceración. Tenemos una foto a la derecha. Normalmente es una lesión hipodensa, lineal y que se ramifica. Y bueno, que aparte de la laceración, que es la más frecuente, pues podemos ver hematomas o contusiones, avulsiones, sobre todo de los órganos que tienen pedículo vascular, y que todas estas lesiones que hemos dicho pueden asociar las lesiones vasculares de las que hemos hablado antes, ¿no? También es muy frecuente ver hematoma subcapsular, sobre todo alrededor del hígado y del bazo, y pues eso, lesiones periviscerales y hemoperitoneo, ¿no? Cada órgano, después lo veremos, asocia una serie de complicaciones específicas que tenemos que conocer. Después, actualmente saber que hay una tendencia para hacer un manejo conservador, ¿vale? Se intenta evitar la cirugía a no ser que sea necesaria.
Esto, la consecuencia que hay es que aumenta el riesgo de complicaciones tardías y por eso es importante conocerlas, pues como fístulas, sangrados diferidos, sobreinfecciones, etc. Saber que la clasificación de la AST, que está para la mayoría de vísceras abdominales, es una forma de gradar de forma morfológica para nosotros pues las lesiones en vísceras abdominales. Pero tenemos que saber que tiene una mala correlación con la necesidad de manejo conservador versus ir a quirófano, porque es deficiente describiendo las cosas que son importantes para ir a quirófano, que son las lesiones vasculares y la cuantía de hemoperitoneo. Estos dos ítems son los dos ítems aislados que más trascendencia tienen a la hora de decidir si un paciente se puede manejar conservador o si necesita ir a quirófano. Lo que sí que tiene buena correlación con el AST es el riesgo de complicaciones tardías en caso de hacer manejo conservador. O sea, como mayor grado de AST, más riesgo de lesiones tardías en caso de que no entremos a quirófano. Empezamos con lesiones esplénicas. Como ya hemos dicho, es la víscera más frecuentemente lesionada en trauma abdominal, y recordar pues, que un posible pitfall que tiene en contexto traumático, si hacemos una fase demasiado arterial y solo tenemos una fase arterial del estudio, sabemos que el bazo capta de forma tigrada y heterogénea. Entonces, esto, sobre todo en contexto de hemoperitoneo, pues nos puede llevar a dudar si el paciente tiene una laceración o no. Por tanto, es muy importante hacer la fase portal del estudio, para que el parénquima realce de forma homogénea y realmente lo que veamos, si vemos algo, sea una laceración. Las complicaciones más frecuentes de las lesiones esplénicas pues son el pseudoaneurisma y más tardíamente sean abscesificaciones y rupturas diferidas que se pueden dar hasta 2 semanas después. Aquí en la derecha vemos, ¿no? En la foto de arriba vemos el aspecto atigrado del bazo, que supongo que ya todos estamos familiarizados. Y en las dos fotos de la derecha, arriba vemos una laceración de bajo grado, pero que asocia un abundante hematoma subcapsular. Y en la foto de abajo vemos una lesión de alto grado, probablemente con afectación del pedículo y con focos de extravasación dentro que sugieren sangrado activo en su interior. Aquí os dejo una foto muy bonita también, que aunque la laceración no es muy evidente, vemos el efecto del que hemos hablado antes, que es el pooling de contraste, ¿no? En las fases sucesivas vemos como el hematoma subcapsular va aumentando de tamaño y el contraste se va acumulando en planos declives, llenando todo el hematoma subcapsular. Y aquí otra foto que ilustra cómo se ve un pseudoaneurisma, ¿no? Vemos en la primera foto como hay un flash en fase arterial, que después en la fase tardía no cambia significativamente de morfología, pero se queda, ¿no? Se queda con la misma morfología, pero baja de densidad, porque como ya hemos dicho, está conectado al pool vascular. Después en la foto de la angiografía vemos que estas lesiones se correlacionan con pseudoaneurismas. Importante porque este tipo de lesiones, pues lo que hemos dicho, ¿no? Vemos que aquí no es claramente un nódulo y que podríamos confundirlo e informarlo como sangrado activo. Después en el estudio angiográfico, pues salen pseudoaneurismas. Las lesiones hepáticas, saber que el lóbulo hepático derecho es el que está más afectado y que las lesiones en el lóbulo hepático izquierdo se asocian pues, a contusiones más epigástricas, centroabdominales y que se asocian a lesiones pancreáticas y duodenales, ¿no? Que son los órganos que están justo detrás. Un posible pitfall para confundir una laceración hepática podría ser una esteatosis focal, que a veces puede simular una laceración. Y normalmente, tanto en el hígado como en otros órganos, las laceraciones son hipodensas respecto al parénquima, pero en esteatosis severas pueden llegar a ser hiperdensas o isodensas. Simplemente tener esto en cuenta. Complicaciones posibles de una laceración o de una lesión parenquimatosa hepática pues pueden ser la fístula biliar con la formación tardía de biliomas, sangrados diferidos igual que el bazo y después cosas más raras como la estenosis biliar o la formación de un absceso hepático. Aquí os dejo una foto de 2 colecciones hipodensas bien definidas que están en contexto de unos días después de, creo que eran 20 días después de un traumatismo hepático, pues vemos que se ha formado una colección hipodensa bien definida que resultó ser un bilioma y que refleja que hubo una lesión o que persiste una lesión de la vía biliar. Lesiones genitourinarias, saber que suelen asociar hematuria y que el 95% son lesiones menores que no afectan pedículo, no tienen lesión vascular ni de cálices. El protocolo ideal para afiliar una lesión renal incluiría una fase arterial, que sería para descartar lesiones arteriales, como ya sabemos, una fase nefrográfica para descartar lesiones corticales, laceraciones, etc. Y sobre todo una fase tardía, a los 5 o 10 minutos, para descartar lesión del sistema colector, ¿vale? Como mínimo lo que tenemos que hacer es la fase tardía, ¿vale? Que es lo más realista hacer en el ámbito de urgencias. Esto si tenemos sospecha o evidencia de lesión renal.
que esto sería, pues si vemos en la primera adquisición, pues que el riñón tiene una laceración y que tiene, sobre todo si tiene mucho líquido en el espacio perirenal asociado. La complicación más frecuente, secundaria, lo que hemos dicho, es el urinoma. Aquí vemos ejemplos de laceraciones renales en el riñón derecho que asocian un hematoma en el espacio perirenal y bueno, que son lesiones, cuando vemos lesiones de este tipo, pues tenemos que forzarnos a hacer una fase tardía, ¿no? Para descartar lesión del sistema colector, que se vería como una extravasación de contraste hacia este espacio perirenal, como vemos aquí. Vale, aquí vemos que le hemos realizado una fase tardía, los órganos ya no están captando, seguramente esto es a los 10 minutos, y lo que vemos es que se está extravasando este contraste que tendría que estar yendo hacia la vejiga por los uréteres, se está yendo hacia el espacio retroperitoneal. Esto implica una lesión del sistema colector. Para lesiones vesicales, tenemos que saber que se asocian a fracturas pélvicas y es lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Como más exagerada es la fractura, más inestable es la fractura, más probabilidad de lesión vesical. Entonces, los signos radiológicos que nos harían sospechar es básicamente esto, la presencia de fracturas y la presencia del líquido perivesical. Si tenemos sospecha de lesión vesical, tenemos que hacer un taxicistografía. No podemos hacer una fase tardía. No es lo mismo que si vemos una laceración renal, hacer una fase tardía para ver si extravasa en el espacio perirenal. No. Es muy importante en lesión vesical, tenemos que hacer, el paciente tendría que venir sondado de urgencias, que esto a veces no pasa, muchas veces no pasa, y tenemos que hacer una taxicistografía, que quiere decir meterle contraste nosotros por la sonda, 300, 500 mililitros, y distenderla bien hasta que el paciente tenga muchas ganas de orinar, y entonces se hace el TAC. Porque si lo hacemos con una fase tardía normal, igual que el riñón, el 50% de las lesiones no las veremos. El matiz de que las roturas vesicales pues, pueden ser extraperitoneales o intraperitoneales, en función de cuando hagamos el taxicistografía, dónde se va el contraste, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de rotura extraperitoneal que implica un manejo conservador y es mucho más frecuente, ¿no? Hasta el 85% son roturas extraperitoneales. Esto se puede manejar de forma conservadora. Vemos que tanto en el plano axial como en el plano sagital se queda el contraste en el espacio perivesical y no pasa de la reflexión peritoneal hacia espacios peritoneales. En cambio, si tenemos roturas intraperitoneales, pues vemos esto, ¿no? Vemos que aparte en el espacio perivesical, el contraste que hemos metido, porque lo hemos metido a presión, se va hacia el peritoneo. Entonces, esto implica un manejo quirúrgico. Pasamos a hablar sobre lesiones intestinales y mesentéricas. Saber que son más frecuentes en traumatismos penetrantes y, como ya hemos dicho, pues en algunos centros, cuando hay un traumatismo penetrante, un acuchillado, etcétera, pues se da automáticamente contraste oral. Nosotros en nuestro centro no lo hacemos muy frecuentemente, pero saber que existe la posibilidad de hacerlo. Saber que es la lesión traumática más infradiagnosticada, o sea, que es la que más fácilmente no informamos de un momento inicial, y esto tiene implicaciones para el pronóstico del paciente. Las localizaciones más frecuentes son el ángulo de Treitz, por lo mismo que hemos dicho antes, porque es un sitio donde el intestino delgado está relativamente fijado y a partir de ese punto pues va más suelto, ¿no? Entonces, en mecanismos de deceleración, pues es una zona que sufre por tracción. Después, cercano a la válvula fecal, después lesiones del colon, después lesiones del recto y duodeno y estómago serían las más infrecuentes. Este tipo de lesiones mesentéricas intestinales pues, se asocian mucho a fracturas tipo Chance, sobre todo, y suelen asociar lesión de otras vísceras abdominales. Es muy raro solo ver una contusión mesentérica o un hematoma intestinal. Normalmente van asociados a otras cosas. Los signos radiológicos, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? El líquido libre aislado, que antaño, si solo veíamos líquido libre, se asumía que el paciente estaba perforado y entraban a quirófano los cirujanos. Ahora manejamos las cosas de forma más conservadora. Otros signos serían la infiltración o el hematoma en el meso, ¿no? Lo que se llama misty mesentery, que es una trabeculación focal o difusa de la grasa mesentérica que nos sugiere una lesión. Y después, pues, engrosamientos murales o hematomas murales del intestino. Áreas de hiporrealce focal, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si era una alteración de la captación difusa, nos sugiere más, sobre todo en forma de dilatación de las asas y hipercaptación, nos sugiere más shock bowel en contexto de hipoperfusión, ¿no? Del paciente, de shock hemorrágico. Pero si vemos una alteración focal de la perfusión, nos tiene que hacer sospechar una lesión mesentérica subyacente o una lesión puramente del intestino, ¿no? El neumoperitoneo, aunque es contraintuitivo, es menos frecuente que todos estos hallazgos que hemos dicho. O sea, la ausencia de neumoperitoneo no nos descarta ni una perforación intestinal, ni una lesión mesentérica, etcétera, etcétera. Tenerlo en la cabeza.
Aquí os dejo unas fotos. Aquí, por ejemplo, en la foto de la izquierda tenemos un asa, ¿no?, de orientación transversal en el plano axial que se muestra engrosada y algo hiperdensa, que sugiere hematoma mural, ¿no? Además, vemos unas burbujas de neumoperitoneo que, como ya hemos dicho, no es el hallazgo más frecuente en contexto de perforación o lesión intestinal, pero bueno, en la foto de la izquierda es lo que vemos. En la foto de la derecha vemos lo que hemos dicho, ¿no?, la trabeculación esta de la grasa mesentérica con algunos focos de hiperdensidad, que esto es la típica imagen que nos sugiere un hematoma o una contusión mesentérica. Que estas imágenes, aunque en la primera adquisición no se vea, muchas veces tienen implicaciones tardías de necrosis pues de las asas que irrigan, ¿no?, el mesenterio. Una lesión del mesenterio, aunque en el momento agudo no de manifestaciones, tardíamente puede tener implicaciones pues como isquemia intestinal, ¿no? Sería más frecuente. Después, en la foto de la izquierda vemos una lesión mucho más sutil, ¿no?, que sería un hematoma mesentérico a nivel del ángulo de Treitz. Vemos que está rodeando una asa intestinal, que hay un foco de hiperdensidad que nos sugiere un pequeño foco de sangrado, aunque para caracterizarlo necesitaríamos una fase tardía, y también hay unas pocas burbujas de neumoperitoneo. Como ya hemos dicho, en esta zona, porque el intestino está relativamente fijado en mecanismo de deceleración, es una de las zonas más lesionadas. Después, en la foto de la derecha, vemos un hematoma mesentérico, una contusión mesentérica, con un foco de sangrado activo en su interior, que después sí que se confirmó en fases tardías, con el hemoperitoneo asociado. Y después, por último, os pongo estas fotos que son lo mismo, ¿no? Vemos un engrosamiento hiperdenso del colon con un poco de congestión mesentérica asociada que sugiere un hematoma mural. Y después en la foto de la derecha se ve una trabeculación, ¿no?, el misti mesenteri que implica pues una lesión del meso. Lesiones pancreáticas son mucho más raras y son más frecuentes en lesiones penetrantes y sobre todo lesiones que implican una compresión en el eje antero-posterior. Sobre todo suelen dar en lesiones por cinturón, en lesiones, ¿no?, por choque de manillar, en contexto de bici o monopatín o deceleraciones. La mayoría afectan al cuerpo pancreático y es muy importante en lesiones pancreáticas saber que el 30% son ocultas en el estudio inicial. Entonces, si tenemos un paciente que se queja mucho de dolor epigástrico y sobre todo si esto asocia una elevación de la amilasa y la lipasa, tenemos que valorar repetir el TAC a las 24 o 48 horas, porque a veces la contusión pancreática no da manifestaciones en la fase inicial o da una mínima cantidad de líquido peripancreático, pero luego puede tener implicaciones muy graves en el manejo del paciente. Por tanto, si tenemos un politrauma con dolor epigástrico severo y sobre todo si tiene alteraciones de lipasa amilasa, de los enzimos pancreáticos, plantear repetir las 24 o 48 horas el TAC para buscar específicamente focos de contusión pancreática que se pueden manifestar tardíamente. El pronóstico de estas lesiones depende de qué? Pues depende de, uno, el retraso de diagnóstico y dos, de la presencia de disrupción ductal. Esto es lo más importante y es una cosa que se va a diagnosticar o por CPRE o por resonancia. Normalmente es por CPRE. Se asocia a otras lesiones viscerales del hemiabdomen superior, como el hígado, después el estómago, después grandes vasos. Y los signos TAC que esperamos ver pues, son áreas de hipodensidad que reflejan una contusión y lo que hemos dicho, ¿no?, una captación heterogénea, líquido peripancreático y a veces podemos ver directamente una laceración, una transección del páncreas. Entonces, el 30% de los pacientes presentará complicaciones tardías que evidentemente le dan mal pronóstico, que son sobre todo la pancreatitis, la fístula pancreática y la sepsis. Aquí vemos en la foto de la izquierda una contusión pancreática leve, vemos una sutil alteración densitométrica de la grasa peripancreática. Esto ya nos tiene que preocupar para una posible contusión pancreática y, pues eso, correlacionar con la analítica y valorar repetir el TAC para ver si realmente hay lesión. Después hay lesiones mucho más evidentes, como la que tenemos a la derecha, que directamente se ve una discontinuidad a nivel del cuello pancreático, ¿no? Es lo que se puede llamar también una rotura pancreática, ¿no? Esto evidentemente implica un altísimo riesgo, casi seguro que el ducto pancreático está disrumpido aquí. En la foto de la izquierda vemos un leak postraumático con una formación de un pseudoquiste, ¿no? También es una lesión que implica una disrupción del ducto y es una de las complicaciones que puede haber. Y en la imagen de la derecha veríamos cómo ven los endoscopistas el leak pancreático en contexto de una fístula postraumática, ¿no? Vemos que hay esta extravasación de contraste y que y el ducto pancreático que está desdibujado. Entonces, las conclusiones. Que es importante optimizar los protocolos del TAC para pacientes politrauma.
que el radiólogo debe estar presente cuando se dispara el TAC, por si es necesario optimizar el protocolo para ese caso, añadir fases adicionales, etcétera. Recordar que un ecofast negativo no nos descarta traumatismo abdominal. Saber que la tendencia actual hacia manejo conservador, el precio que hemos pagado es que aumentan las complicaciones tardías, que las tenemos que conocer. Recordar que el AST, la clasificación del AST es un buen predictor de las complicaciones, pero para discernir el manejo conservador o la necesidad de ir a quirófano, la presencia de lesiones vasculares, que el AST no valora bien, pues que es mucho más importante, ¿no? Estos conceptos yo creo que son los más importantes para tener claro. Y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias, Aram, y felicidades por esta excelente revisión de un tema muy extenso y que has sabido sintetizar perfectamente y darnos los mensajes más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ha sido una excelente sesión. Felicidades. Y en el chat hay felicitaciones y una pregunta que pone: ¿conviene realizar una fase inicial sin contraste intravenoso? Depende del centro y depende del paciente. O sea, idealmente, si sospechas sangrado, sí, porque es una cosa que nos permite caracterizar mejor los sangrados. Pero muchas veces en el ámbito de urgencias, pues es lo que hay y muchas veces lo que se hace simplemente es una fase tardía que en la mayoría de casos ya nos permite caracterizar bien estas lesiones vasculares. En un mundo ideal, el protocolo sí, de un paciente que está sangrando, sí, incluye un TAC abdominal sin contraste. Pero es lo mismo que siempre, ¿no? Ponerlo de forma regular en todos los protocolos pues es aumentar la radiación del paciente y es un estudio que no nos aporta nada en la mayoría de casos, a no ser que realmente esté sangrando y sea difícil de caracterizar. Quizás con los nuevos equipos de TAC espectral sea más fácil esa decisión, ¿no? Que vendrá ya de forma automática, ¿no? Hay otro comentario. Enhorabuena, la fase sin contraste no está justificada, pone Susana Burruel en su caso. O sea que, añadirla, como comentabas, de forma estandarizada quizá no sea lo más recomendable, ¿no? Sino solo en casos muy concretos. Otro de los temas, como has comentado, que genera también bastante controversia es el tema del EcoFast, ¿no? Y de su utilidad. Y si realmente, en vuestra experiencia, os pregunto a los dos, Ramón y Aram, que tenéis experiencia en el paciente politraumático, ¿cuál es la utilidad real del EcoFast y cuándo deberíamos hacerla? Y si creéis que si el paciente se va a hacer un TAC después, tiene alguna utilidad o incluso si en algunos casos puede ser perjudicial si supone un retraso en el manejo del paciente, ¿no? No sé cuál es vuestra impresión. Yo no he visto un paciente en el que el EcoFast haya sido lo determinante para decidir si va al TAC o va a quirófano. Yo la única utilidad que le veo es dar una orientación inicial a la gente que está llevando al paciente en el ámbito de críticos sobre qué puede estar pasando. Esto es lo único que veo útil. Pero, como hemos dicho antes, el estado hemodinámico del paciente es lo que determina si se puede permitir el lujo de tener un TAC o si está tan inestable que se tiene que ir a quirófano. Entonces... Y yo creo que también depende mucho del equipo de cirugía que te acompañe. Hay algunos profesionales que tienden más a esperar un poco al TAC, quiero tener el TAC, quiero saber exactamente lo que hay para poder entrar ya más dirigido. Y hay otros cirujanos que son más en plan, bueno, está inestable, hay líquido, voy a entrar ya directamente. Y siempre, obviamente, si el hecho de hacer el EcoFast va a retrasar un TAC que es inevitable, que ya se va a hacer sí o sí, yo creo que es perjudicial porque te está retrasando una prueba que ya te va a decir lo mismo y con más fiabilidad que un EcoFast. Y creo que también depende de eso mucho. Perfecto, muy bien. Hay una pregunta interesante también de Susana Burwell que te pregunta: ¿cómo has aprendido el manejo del paciente politraumatizado? ¿En las guardias solo? 90% en las guardias, sí. Pero no únicamente, ¿no? No, claro. O sea, al final la mayoría, o sea, al final es una cosa que te encuentras en la guardia o durante el día si es que estás rotando en la sección específica. Y aprendes pues viendo a la gente que sabe más que tú cómo lo gestiona y cómo va añadiendo fases, cómo va cambiando el protocolo, etcétera, etcétera. Pero sí, aparte, bueno,
con esto y con pues estudiando de artículos y así. Pero sí, la mayoría es experiencia que vas acumulando durante las guardias. Pero precisamente por eso es importante ver cosas infrecuentes en artículos o en otros sitios, porque cuando te lo encuentras puede ser que, aunque yo llevo 4 años y nunca he visto una contusión pancreática, por ejemplo, y si la veo ahora, pues sé cómo gestionarlo mejor porque he leído literatura, simplemente esto, pero la mayoría del aprendizaje se da pues en el ámbito de urgencias durante la guardia. Muy bien. Son casi las 9. No sé si, Ramón, ¿quieres hacer algún comentario más? Sí. ¿Añadir algo más? Bueno, primero de todo, felicitar a Aran por su presentación, que ha hecho unas pinceladas de un tema muy complejo, que es el politrauma. Y me gustaría dar especial énfasis a lo que ha dicho de individualizar cada paciente a la técnica protocolo, pero no solo para la técnica protocolo, sino también para qué estamos buscando en el paciente. Porque siempre en urgencias se está tendiendo a simplificar los pacientes. Esto es un PPT 1, 2 o 0. Pero nosotros cuando veamos el paciente tenemos que desimplificar, saber exactamente cómo ha sido el mecanismo del accidente, la clínica que tiene. No es lo mismo encontrarnos y ver un TAC de un paciente que ha ido a 100 kilómetros por hora en el coche con los pies en el salpicadero que un paciente que ha tenido un accidente de coche a 200 kilómetros por hora con el cinturón de seguridad, que ya haremos a ver hallazgos específicos, estigmas del cinturón, por ejemplo, como las fracturas de chance, la lesión de la arteria mesentérica. Siempre eso, ver al paciente como eso, como un paciente con sus antecedentes y su clínica. Porque esto en urgencias está perdiendo un poco. Se tiende a simplificar, a decir, esto es un politrauma, este es el grado que tiene y ya está. Y nosotros como radiólogos tenemos que averiguar, sacar esa información. Perfecto. Muy bien, Ramón. Ya como son las 9, de hecho, como mensaje final, yo creo que ha sido una sesión muy interesante, que sobre todo, tanto Aran como ahora Ramón, no habéis hecho énfasis de lo importante que es conocer el mecanismo para hacer, en la medida de lo posible, un protocolo más dirigido y hacer el estudio para detección de lesiones vasculares cuando se sospechan las lesiones vasculares, aunque, como has comentado, por sentido común, a la radiación en pacientes graves evidentemente pasa a segundo plano. Nos ha enseñado perfectamente, Aran, el valor de la detección del hemoperitoneo, las diferentes densidades, la utilidad del coágulo centinela y cómo diferenciar el sangrado activo respecto al pseudoneurisma. Y ha hecho énfasis muy bien, ¿no?, de las diferentes apariencias del pseudoneurisma y que no siempre se presentan como un pseudoneurisma único, sino que, ojo, que se puede asociar a otras lesiones de diferente aspecto, de lesiones vasculares de diferente etiología y que puede ser múltiple, ¿no? Nos has dicho también, ojo con las lesiones vasculares pélvicas, que a veces no se presentan como pseudoneurismas, sino que son oclusiones o sangrados únicamente, aunque también hay una lesión del vaso muchas veces asociada, ¿no? Ha hecho una perfecta revisión de cómo hay que valorar las lesiones viscerales y que cada vez el manejo es más conservador, pero atención, que esto conlleva más a complicaciones tardías y que un buen predictor es la clasificación ASA, pero para el manejo quirúrgico o no quirúrgico, la fase aguda, lo importante es en estas lesiones viscerales ver si hay lesiones vasculares o si hay hemoperitoneo, ¿no? Muy importante también y has hecho mucha énfasis y me ha gustado mucho lo del cisto TAC, ¿no? La importancia para detectar las lesiones vesicales y que nos podemos perder hasta un 50% si solo la revisamos con un estudio tardío. Y finalmente también nos has dicho, ojo, atención con las lesiones mesentéricas intestinales, que son las que más frecuentemente están infradiagnosticadas, ¿no? Yo creo que ha sido una excelente sesión, hemos aprendido muchísimo. No sé si queréis añadir algo más al resumen Aram, a Ramón, ¿no? No, me ha quedado perfecto. Pues muy bien. Enhorabuena a los dos y sobre todo a ti, Aram, porque ha sido una excelente revisión y os esperamos a todos en la sesión de mañana. Que paséis todos un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.